Paz a vosotros, amados hermanos. En este día nos enfocaremos a topar un tema muy especial que en diferentes congregaciones causa controversia por la mala interpretación que se ha dado al texto bíblico de Lucas capítulo 16 versículos 19 al 23 en referencia al rico y Lázaro. Y uno de los mayores errores que se ha caído es que lo toman de manera literal, y muchos se han dado a llamar entre el cielo y el infierno. Es importante que mediante la lectura bíblica a la luz de la palabra podamos comprender lo que la palabra del Señor nos dice con exactitud, no basado en fábulas o enseñanzas equivocadas por doctrinas que han hecho de este estudio o de este pasaje bíblico algo fuera de lo común o sin sentido. Y el texto bíblico nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada cierto día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Hasta aquí la porción bíblica. Esta filosofía, como lo toman de manera literal, entre el cielo y el infierno, nace en la Iglesia Católica. Y podemos ver cuán equivocados están. Y nos hacemos algunas preguntas que más adelante, mediante la lectura bíblica, serán respondidas. ¿Pueden las madres salvadas desde los cielos ver las contorsiones de sus hijos no salvos? ¿Escuchar los gritos agudos y desgarradores que lanzan en las profundidades del infierno? Detengámonos a meditar un momento. ¿De verdad le gustaría a usted, como padre, como madre, como hermano, pasar la eternidad en un cielo donde constantemente se viera obligado a mirar con estupor el sufrimiento de sus seres queridos, que no alcanzaron la salvación, a oír sus frenéticos gritos de demanda de auxilio, que usted no podría darles, a avisar siempre su indecible agonía conforme ellos en el fuego ardían, hasta la muerte, pero sin llegar jamás a consumirse? En tales condiciones sería feliz y placentera su estancia en el cielo. Yo creo que no, porque ver a la familia desde la altura de los cielos como por no haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador se consumen, no nos daría gozo ni consuelo. Sería una incertidumbre y un tormento también para quienes están contemplando el cielo.
Sin embargo, este es exactamente el cielo que la mayoría de las iglesias de este mundo han venido escribiendo desde hace varios siglos. Y esta fábula empieza a través de la Iglesia Católica, donde a fin de conseguir adeptos nos hablan de una muerte, de un cielo, de un infierno que nos espera después de la muerte. Se valen del relato de Lázaro y el rico, más que ningún otro argumento para sustentar su enseñanza, respecto a que los salvados de su muerte parten inmediatamente al cielo. Y cuán triste y lamentable es escuchar y mirar que algunos hermanos dicen, cuando un familiar suyo fallece, dice, ya está este momento junto a Dios en los cielos. Cosa increíble, pero sin embargo así lo manifiestan. Mientras otros dicen, será juzgado en los infiernos para sufrir una eterna tortura. Eso es lo que dice el vulgo, eso es lo que dice la tradición que ha formado la Iglesia Católica y muchas iglesias pseudo-cristianas de hace tiempo atrás. Mas es necesario enfocarnos directamente en lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Los que nos oponemos a la creencia de la partida del cielo al infierno al instante mismo de la muerte, se ha manifestado que la narración de Lázaro y el rico es una parábola y no pasa de eso. Pero los que abogan por el alma inmortal insisten que no es una parábola, que Jesús está declarando hechos que habían sucedido, y para esto arguyen algunos elementos. Mis amados hermanos, supongamos pues que dicha narración no fue una parábola, y vamos a tomarla nosotros también de manera literal. Sin duda Jesús quiso decir exactamente lo que dijo, pero Él no dijo lo que popularmente se cree. Jesús dijo, había un hombre rico. Entonces, en efecto, existió ese hombre rico. Jesús definitivamente dijo que este individuo pudiente se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este efectivamente vivía rodeado de lujo y esplendor, como lo leímos en Lucas 16:19. Jesús además dijo que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este rico. Y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Versículo 20 al 21. En efecto, había muchos mendigos, como el del relato que nos narra Jesús. Enseguida Jesús pasa a describir el fin de ambos, cuando dice, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron. En el versículo 22. Pero hago énfasis en esta parte porque dice claramente, los ángeles llevaron al seno de Abraham. Esto es exactamente lo que Jesús dijo. Si leemos claramente, dice, en ninguna parte dice que el mendigo ascendió al cielo. ¿Y por qué lo sacamos de contexto, mis hermanos? Si la palabra claramente nos dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y nos dice también que el rico fue sepultado, no nos dice que fue llevado al infierno. En ninguna parte se lee o se da a entender que el mendigo haya ascendido al cielo. Ciertamente, él no dijo tal cosa, solo dijo que el mendigo fue llevado por los ángeles, reitero, al seno de Abraham. ¿Pero qué significa el seno de Abraham, mis hermanos? Era la buenaventuranza después de la muerte, ya que estar cerca del fundador de la nación hebrea se consideraba el más alto honor. Era haberle logrado establecer de una manera firme, de fijarlo, esa gran cima que separaba a la región que se llamaba el seno de Abraham. La pregunta que debemos hacernos nosotros como fieles seguidores de la palabra de Dios, no de fábulas, es, ¿partió el ciego al cielo el mendigo? Ahora bien, ¿qué significa la palabra seno, mis hermanos?
Si usted puede saber algo lo que es el seno, y en este caso el seno de Abraham, sabremos a dónde fue llevado el mendigo. Esta metáfora procede de una costumbre oriental, según la cual los comensales en un banquete se tendían ante la mesa, apoyando su brazo izquierdo en almohadones. De esta forma, el que se hallaba tendido a la derecha de otra persona estaba tendido en su seno. Esa era la costumbre hebrea en aquel tiempo. Y si miramos un diccionario, el seno es la concavidad que queda entre el pecho de un ser humano y los brazos en posición de abrazar a otra persona. Figurativamente el seno también es el regazo, que simbólicamente da amparo o consuelo. En otras palabras, la expresión denota una relación o un trato de gran intimidad, de manera que Lázaro fue llevado a gozar de una íntima comunión con Abraham. La escena presenta a Lázaro como uno de tantos gentiles que recibe salvación, pero ¿entran los gentiles una vez convertidos y tras llegar a ser posesión de Cristo en comunión íntima con Abraham? Es lo que muchos se preguntarán. La respuesta es claro que sí. A los Gálatas gentiles de nacimiento, las Sagradas Escrituras consignadas por Pablo dicen definitivamente: sí, vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Y a través de Cristo los gentiles vienen a ser los hijos de Abraham, por fe. Todos nosotros nos convertimos en hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Esa es la íntima comunión con Abraham. Eso es ser llevado al seno de Abraham. Y eso es lo que sucedió con el mendigo. Por ahora Abraham es un heredero de Dios. El Omnipotente hizo una promesa a Abraham en Gálatas 3:29. Dice que los que son hijos de Abraham mediante Jesucristo se convierten en herederos, pero en herederos según la promesa que Dios hizo a Abraham, mis hermanos. Y esta promesa no fue el cielo. Jamás el Señor prometió a Abraham el cielo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios prometió a Abraham? ¿De qué promesa era heredero este mendigo? En alguna parte de la Biblia nos dice que Dios prometió el cielo a Abraham y a sus hijos. Por eso es importante reconocer, a la luz de la palabra, que no demos ninguna interpretación a la Escritura que sea privada. Esta se encarga de aplicarse por medio de sus mismos textos en otros pasajes. Ningún hombre debe interpretar la ley conforme a su conveniencia. Para poder conocer y saber qué es lo que prometió Dios a Abraham, tenemos que referirnos al libro de Génesis, el capítulo 12, en los versículos del 5 al 7, donde dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. No dice a tu descendencia le daré el cielo. Dice, le daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, que es la actual Palestina en nuestros días, y que se encuentra ubicada en el globo terráqueo, no en estos cielos sobre el firmamento. El mendigo del relato, gracias a Cristo, llegó a ser simiente de Abraham, a participar de la íntima comunión con Abraham, y a su vez con sus hijos. Por lo tanto, Dios incluyó a Lázaro cuando dijo al patriarca: a tu descendencia daré esta tierra. Una vez más, mis amados hermanos, posteriormente Dios prometió a Abraham: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a su descendencia para siempre, en Génesis 13:15. Y de nuevo, aún más tarde, en aquel día, hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia dará esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15:18. Aquí Dios describió en el convenio o título de propiedad la línea que delimitaba la misma. Por supuesto, la expresión tu sirviente se refiere en particular a Cristo,
Pero al convertirse el mendigo en pertenencia de Cristo, vino a ser descendencia de Abraham y heredero según la promesa dada a Abraham. Entonces podemos apreciar, mis amados hermanos, que la promesa no fue el cielo. La promesa fue la tierra en este planeta y fue para siempre, de manera que incluyó la vida eterna, la herencia eterna, como nos dice en Hebreos 9:15. La promesa de tal caso fue de vida eterna sobre la tierra. También nos dice que fue heredero. Es importante ahora advertir un punto, mis hermanos. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, según la explicación de la Biblia, Lázaro se convirtió en uno de los hijos de Abraham y por lo tanto en heredero de la tierra de que se compone este planeta y de vida eterna. La siguiente pregunta es, mis amados hermanos, ¿cuándo habría de recibir su herencia este mendigo? ¿Cuándo habría de tomar posesión de la vida eterna en la tierra prometida? En su relato Jesús no cubrió ese punto. Él se concretó a decir lo que sucedió sin mencionar cuándo. Nosotros hemos de encontrar la respuesta no en la imaginación humana, ni en fábulas de hombres, o en la falsa enseñanza de doctrinas que han manipulado la Biblia, sino precisamente en la palabra de Dios. El hijo que es heredero de la propiedad o fortuna de su padre no puede tomar posesión de la misma antes de que su padre la herede. Este mendigo, Lázaro, que fue elevado a la categoría de hijo de Abraham, llevado a gozar de íntima comunión con él, no podría heredar ni vida eterna ni esta tierra antes de que su padre Abraham la recibiese. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuándo entonces recibió Abraham lo prometido? La respuesta que da la Biblia es no la recibió. Abraham no ha heredado aún en nuestros días lo que le fue prometido. Es importante reconocer cuándo heredamos la promesa. La Sagrada Escritura revela la respuesta a través del inspirado discurso del primer mártir cristiano, Esteban, quien fue apedreado hasta la muerte por pronunciar tales palabras. En el capítulo 7 del libro de Hechos leemos, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, de la tierra de los caldeos de Ur, a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, la actual Palestina, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. En Hechos 7, capítulo 7, versículo 2 al 5. Esta asombrosa verdad está consignada de nuevo en el capítulo de la fe, en el libro de Hebreos. Dicho de una manera diferente, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra ajena. Hechos capítulo 11, versículo del 8 al 13. Es decir, Abraham murió y hasta la fecha no ha recibido las promesas. Abraham murió. No vive sobre la tierra ni en el cielo, ni en ninguna otra parte. Y está todavía muerto en la época del ministerio terrenal de Cristo. Leemos en Juan 8:52. Abraham es muerto, versión moderna, la Biblia moderna, traducción moderna. Entonces, siglos después de muerto Abraham, aún permanecía muerto, y hasta la fecha no ha resucitado. ¿Cuántos entonces heredaron o heredarán tal promesa? Del tiempo de Abraham al tiempo de Jesucristo son aproximadamente unos 2000 años. Y Abraham no había resucitado. Abraham seguía muerto.
A la hora de la resurrección de los justos, claro está, mis hermanos, el reino de Dios es el gobierno que debe establecerse en Palestina para regir a todas las naciones después del retorno de Cristo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Los mortales que están en Cristo, ya sea que vivan o estén muertos, recibirán vida eterna, es decir, inmortalidad. Las promesas que Dios hizo a Abraham al retorno del Salvador, entonces los justos serán vestidos de inmortalidad. La carne y la sangre, es decir, los seres humanos mortales, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, incluyendo a Abraham y el mendigo, que es motivo de este estudio, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50-53. Podemos advertir una vez más, ¿cuándo heredan Abraham y todos sus hijos coherederos las promesas, o sea, el reino de Dios sobre la tierra, instalado en Palestina? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él. Podemos notar aquí, mis hermanos, se trata de la segunda venida de Cristo. Entonces y solo entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso lo vemos en Mateo 25, versículos del 31 al 34. Jesús dijo que Abraham recibiría las promesas, incluyendo la vida eterna, mediante la resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 31 al 32. Jesús nos dijo que Abraham estaba entonces con vida. Con todo, las cosas que Dios ha prometido son tan ciertas que pueden considerarse como ya cumplidas. Abraham, conforme lo muestra el pasaje citado antes, estaba y aún está muerto. Sin embargo, Jesús habló de Abraham en esta forma: respecto a la resurrección de los muertos, Abraham será resucitado. Jesús aseguró a los fariseos que verían a Abraham en el reino, en Lucas 13:28, porque Abraham entonces muerto sería resucitado de entre los muertos. Como apreciamos, mis hermanos, en la lectura bíblica inicial, también nos dice que este mendigo Lázaro fue llevado por los ángeles. Y es importante en este momento volver a considerar lo que Jesús dijo acerca de Lázaro en el Evangelio de Lucas. De manera que al igual que Abraham, Lázaro está muerto todavía. Porque dice, entre otras cosas, Jesús dijo que este mendigo estaría allí con Abraham. Jesús dijo que después de muerto fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora ya sabemos que no fue llevado al cielo, sino la condición o estado de un hijo y heredero de Abraham, que allí habría de recibir la tierra por herencia y con ella vida eterna, cuando su padre Abraham reciba su herencia al momento de la resurrección. Notemos que Lázaro, al ser llevado allí por los ángeles, estos descienden, y nos vemos en Mateo 25:31. Vemos que ellos tendrán lugar en la segunda venida de Cristo, al momento de la resurrección. Y una vez más la Sagrada Escritura revela, cuando nos dice que Cristo enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos saldrán de su tumba resucitados. Mateo 24:31. La hora en que los ángeles llevan a Lázaro y los santos a participar de la herencia de Abraham,
al seno de Abraham, es la hora de la resurrección. Lázaro será resucitado y llevado por los ángeles en el aire, a encontrar a Cristo que retorna y a gozar con Abraham una íntima relación de padre e hijo. Sí, mis hermanos, el cuadro está muy claro. Merced a Cristo, Lázaro recibirá entonces el afectuoso abrazo de su padre a Abraham, y ambos ya resucitados vivirán por siempre en la tierra, para entonces no solo prometida, sino también que será ya heredada. No hay, mis amados hermanos, la menor duda respecto de cómo la Biblia usa la palabra seno. Si vemos en Isaías 40:11, leemos que Dios cuidará de su pueblo como el pastor cuida de su rebaño, y lo llevará en su seno. Jesús está en el seno del Padre, Juan 1:18, gozando las bendiciones del Padre y la íntima comunión con Él. Moisés llevó a los hijos de Israel a su seno, en Números 11:12. Estar en el seno de uno es tener la protección y el amor de ese uno, y compartir sus bendiciones y herencia, así que todo ello ocurrirá a la hora de la resurrección. Ahora veamos lo que aconteció al hombre rico. ¿Y cuándo sucedió? El destino del rico. Jesús dijo de él, y murió también el rico y fue sepultado, en Lucas 16:22. Jesús no dijo que el rico fue llevado inmediatamente en aquel momento a un infierno para siempre en llamas. Tampoco dijo que el cuerpo fue enterrado mientras que el individuo mismo fue lanzado inmediatamente a un infierno abrasador. Él dijo que el rico murió y que el rico mismo fue sepultado, así lo dice la palabra de Dios. Difícilmente podría alguien decir que uno que es lanzado a una llama ardiente, a una caldera espeluznante descrito como aquel imaginario infierno, que en el acto de lanzarlo a esa inhóspita región constituye la acción de enterrarlo. Uno no está enterrado a menos que esté cubierto de tierra. Los muertos yacen bajo la tierra en sus tumbas. Pero este ficticio infierno que fue tomado e ilustrado de la mejor manera en la obra literaria de Alighieri Dante y reconocido después por la llamada cristiandad, jamás ha sido descrito como un lugar destinado a sepulturas. Sin embargo, este rico murió y fue sepultado. Él, su persona, fue sepultado, no únicamente el cuerpo que según afirman erróneamente muchos religiosos, sirve de residencia para la verdadera persona, o sea, el alma durante los años de su vida terrenal. Jesús así lo dijo, y lo podemos leer en su Biblia. El hombre rico fue sepultado. ¿Qué pasó cuando él abrió sus ojos? Cuando el rico abre sus ojos, en el versículo 23, Jesús dice, y en el Hades alzó sus ojos. Dado que Jesús lo describió como uno de los inicuos o perdidos, todo lo que tenemos que hacer es recurrir a otros pasajes de la Escritura para que nos informen cuándo levantarán los ojos aquellos injustos desde la tumba. Y podemos ver en el libro de Daniel que habla de la resurrección de los justos y de los injustos. En Daniel 12, versículo 2, muchos de los que duermen, sus ojos cerrados, en el polvo de la tierra, sus tumbas enterrados en el Hades, serán despertados, levantarán sus ojos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así nos dice en Daniel 12:2, los añadidos son de mi cuenta. Jesús dijo, vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros. La palabra original en griego que usó Jesús fue Hades. Cuando habla de sepulcros, es el Hades, que ya más adelante describiré lo que significa. Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, incluyendo este rico que nos habla el pasaje bíblico, a resurrección de condenación. Eso lo vemos en Juan 5, 28, 29. Porque así nos dice su palabra. Aquí Jesús habla de dos resurrecciones, diferentes y separadas. Arriba citamos los pasajes de la Escritura para demostrar que los muertos en Cristo han de ser resucitados cuando Él retorne.
En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 al 29, leemos que todos han de ser resucitados, pero en cierto orden, porque ocurrirán diferentes resurrecciones. Cristo mismo, que resucitó hace más de 2000 años, después en una resurrección diferente a los que son de Cristo y a su venida, y luego el fin, o sea, la resurrección de los injustos más tarde. En Apocalipsis 24 leemos de la resurrección de los que son de Cristo a su venida, pero Apocalipsis 25 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por lo tanto, mis amados hermanos, la resurrección del rico y de todos los injustos tendrá lugar después del milenio. Y podemos leer claramente lo que nos da la descripción de ello en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 12. De manera que aunque Jesús al hablar del rico y Lázaro no mencionó cuánto abrirá sus ojos, el rico, y será resucitado de la tumba, otros pasajes de la Escritura revelan que ello ocurrirá después del milenio. Es por eso necesario también poder comprender y entender y hacernos esta pregunta: ¿están conscientes los muertos? ¿Están conscientes los muertos? Podemos notar ahora que Lázaro, juntamente con Abraham y todos los santos que son sus hijos, habrán de ser resucitados al tiempo del retorno de Cristo. Ellos vivirán durante el milenio, pero el resto de los muertos no tornará a vivir sino hasta pasados los 1000 años. El rico entonces resucitará 1000 años después de que Abraham, Lázaro y todos los que son de Cristo hayamos resucitado. Para muchos quizás no comprenden que el hombre, cuando ha fallecido o cuando duerme, no tiene conciencia. Y se preguntan, ¿tendrá conciencia el hombre rico del gran lapso de tiempo transcurrido? La Biblia dice, y usted debe creer lo que dice la Biblia, mi hermano, no lo que dicen fábulas creadas por doctrinas equivocadas. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido, en Eclesiastés 9:5. Es decir, no existe memoria consciente alguna. Aquí hago un paréntesis, mis hermanos. Si la Biblia nos dice que los muertos nada saben porque su memoria es puesta en el olvido, ¿cómo pues hay doctrinas que dicen que apenas un ser amado ha fallecido y está en el cielo? O dicen, desde ya tengo un ángel en el cielo que me cuida, me protege, me anima y está pendiente de mí, si la Biblia nos dice que la memoria ha sido puesta en el olvido. ¿Cómo habrá de cuidar a los hijos, al esposo y a toda la familia desde el cielo cuando su memoria ha sido puesta en el olvido y los muertos nada saben? Entonces es necesario confrontar estos temas a la luz de la palabra, no a la luz de fábulas dadas por hombres. Cabe ahora preguntar, ¿tenemos memoria después de muertos? ¿Podemos cuidar a nuestros hijos después de muertos para que caminen en camino de rectitud? No, mis hermanos, no podemos, porque nuestra memoria será puesta en el olvido. ¿Seremos esos ángeles en el cielo que cuida de los hijos? No, mis hermanos, porque nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió de él. En Juan 3:13 lo vemos. Según lo expresa el patriarca Job también, mis hermanos, cuando dice sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderán de ello, en Job 19:21. Isaías afirma que nuestro padre Abraham no sabe nada de nosotros hoy, en Isaías 63:16. Por inspiración divina, David escribió, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese día mismo perecen sus pensamientos. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese día mismo perecen sus pensamientos. Salmo 146:9. Por lo tanto, el rico, a la hora de su resurrección, después del milenio, volverá a tener conciencia, abrirá o levantará sus ojos sin tener la menor noción de las horas, los días y los años transcurridos desde su muerte. Para él será la siguiente fracción de segundo desde el momento en que murió. Le parecerá que ha pasado de inmediato al estado o condición en que se vea el momento de levantarse de la tumba. Ahora muchos queremos saber la llama que nos habla también, ¿no es cierto?
de esa llama que manifiesta en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Dice que cuando el rico resucitado ve una llama que lo atormenta. ¿Qué es esa llama? Jesús dijo en otra ocasión que el hombre puede perecer y ser destruido por el fuego del Gená, es decir, por el fuego eterno. En Apocalipsis 20, 14, 15 lo describe como un lago de fuego. Y la Biblia indica que el destino final de los inicuos será consumación por medio del fuego, de este lago de fuego. Así nos dice la palabra del Señor, que será por medio de este lago de fuego. ¿Qué es la segunda muerte? No habrá resurrección. El castigo es muerte. ¿Qué es la segunda muerte? No habrá resurrección. El castigo es muerte. Así nos dice la palabra del Señor. Es muerte infligida por el fuego. Los inicuos quedarán perpetuamente muertos para siempre. Dejarán de existir. Se trata de un castigo eterno, no de un tormento eterno. No de un castigar eternamente al hombre. Se trata de una muerte eterna, no de un eterno castigar. Al abrir los ojos del rico, hallándose aún en su tumba, ve a Abraham y a Lázaro en el seno de aquel, es decir, en el seno de Abraham le ve a Lázaro, en el círculo de los redimidos. Sí, Jesús aseguró a los fariseos que verían a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de Dios, mientras que ellos serían excluidos. Repito, Jesús les aseguró que verían a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de Dios, no en el cielo, en el reino de Dios. Este rico los ve, pero también mira una terrible masa gaseosa en combustión, el lago de fuego que está a punto de destruirle para siempre, y por eso se siente aterrado. Mis hermanos, cuando una persona se aterroriza repentinamente, la boca se seca, la lengua se seca, se pega al paladar, sus labios se sienten completamente secos. Por eso el rico entra en una agonía mental y clama en medio de su agonía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, en el fuego eterno que se le acercaba. Si el rico hubiese estado en la clase de infierno, entre comillas, que la mayoría parece aceptar, todo su cuerpo habría sido presa del fuego. Es de pensarse que le habría pedido por lo menos varios cubos de agua para sofocar ese fuego, y no solamente sus dedos. ¿Verdad? Pero ¿cuánta agua es lo que pide el rico? Su súplica fue textual: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, simplemente un par de gotas. ¿No se le antoja algo extraño eso? Si usted estaba en medio de un fuego, ¿no era mejor pedir un cubo de agua o varios cubos de agua y no solamente que moje la punta de sus dedos? ¿Por qué pidió agua? ¿Por qué quería apagar los fuegos de todo el infierno? Ese tipo de infierno que la gente quisiera hacerle reconocer como el paradero de aquel rico. De ninguna manera. Él solo quería un par de gotas de agua en el dedo de Lázaro para que refresque mi lengua, dice el rico. Para que refresque mi lengua. Por eso es necesario abrir la Biblia, estudiarla, discernirla y confrontarla conforme a lo que el Señor nos quiere advertir. Aquí, este rico, angustiado, agrega: porque estoy atormentado en esta llama. La palabra atormentado que se emplea en los versículos 24 y 25 de Lucas 16 es traducida del término griego original, odunamai, que en el léxico griego e inglés define como lo que causa dolor, congoja, angustia del cuerpo y también pesar y aflicción mental. Aflicción mental. Ese es el término griego, el término que fue utilizado, la palabra de atormentado. Al ocurrir la posterior resurrección, el rico abre sus ojos y se ve en una tumba. Él resucita mortal, exactamente como era antes de morir, no inmortal como Lázaro. Frente a él está el lago de fuego.
Ahora comprende el pavoroso y atroz destino que le espera. Ser consumido totalmente por el fuego, destruido para siempre. Sufre la más espantosa angustia mental de su vida. Al rico se le seca la lengua, empieza a sudar frío, clama pidiendo un poco de agua en la punta del dedo de Lázaro, solo para refrescar su lengua, que está completamente seca por el terrible tormento mental que padece. El rico se encuentra en la pronosticada condición que nos dice la palabra de llanto y crujir de dientes. A la luz de la palabra, mis hermanos, es importante comprender que aquel postrer infierno de fuego del que nos habla el relato, es importante confrontarlo mediante la escritura bíblica y leer exactamente lo que en efecto se dijo Jesús, no lo que los predicadores de la doctrina del fuego del infierno lo han dicho durante mucho tiempo. Jesús afirmó que este rico sufriría por la eternidad, que estaría siempre quemándose, envuelto en llamas sin llegar jamás a consumirse. No, Jesús no dijo eso, mis hermanos. Jesús no dijo eso, que el rico ardería por la eternidad. Ni una sola palabra se menciona en el pasaje respecto a la duración de la angustia de aquel rico. Jesús estaba narrando todas estas cosas a los fariseos, como lo vemos en Lucas 16, versículo 14. Quiso darles a entender, mediante esta parábola, al referirse a Lázaro y el rico. Y Jesús nos da una respuesta muy hermosa en Lucas 13, capítulo 13, versículo 27 y 28. Con las siguientes palabras que dijo a los fariseos mismos: apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de diente, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. En el reino de Dios, hago énfasis, y vosotros estéis excluidos. El reino de Dios, no en el cielo. Si aquellos fariseos se verán en la misma situación del rico del relato, esa era la intención de Jesús, que todos los fariseos de aquel entonces, cegados por su avaricia de poder, se miraran en la misma condición del rico del relato. Esto sirvió de ilustración a Jesús para mostrar a los fariseos lo que habría de acontecerles, que quedarían excluidos, que serán echados fuera, como dice la nueva versión moderna, arrojados en el lago de fuego que los consumirá del todo, sin dejarles ni raíz ni rama, según lo afirman las Escrituras. Los inicuos serán arrojados al lago de fuego cuando levanten sus ojos a la hora de su resurrección. Sabrán que su sentencia es ser arrojados al lago de fuego que los consumirá totalmente. El hombre rico, abrumado por la angustia mental y física que padece, exclama por auxilio. Ahora sabe a ciencia cierta lo que está a punto de sucederle. Sabe que es culpable. Cuando un hombre se da cuenta de su culpabilidad y encara su justa y terrible retribución, lo primero que sufre es alteración de su cuerpo, es la lengua, que se seca horriblemente, porque parece estar quemándose, porque lo empieza a vivir, empieza a sentir ese tormento antes de que suceda, y por ende sus hormonas empiezan a segregar la adrenalina que hace que su lengua se seque, que le falte saliva, que trague en seco. Pero también en la palabra de Dios, en Lucas 16, 19, nos habla también de una gran cima. Cuando nos dice: pero Abraham y Lázaro se hallan a lo lejos, y el agua que pidió el rico no le fue concedida. Él tenía que sufrir mentalmente por sus pecados. Él ya había recibido su premio en forma de riquezas y todas las cosas materiales que codició y que buscó a lo largo de su vida inmortal. Ahora hay una enorme cima que separa a este sentenciado pecador de todos los santos, glorificados en el reino de Dios. Y esa gran cima que es mencionada por Abraham, que impide que los inicuos eludan la muerte infligida por el fuego del infierno, y que a su vez guarda a los justos de ser incinerados, es la inmortalidad en Cristo Jesús. Los inmortales jamás morirán,
porque serán nacidos de Dios, Apocalipsis 26. Pero los seres humanos que nunca lleguen a ser engendrados ni nacidos del Espíritu de Dios, seguirán siendo carne, y como tal estarán sujetos a corrupción y muerte. Podrán ser consumidos y destruidos por el fuego. No debemos olvidarnos que se trata de un fuego real, y el rico es un ser humano compuesto de carne y hueso, y solamente aquellos que son salvos poseen inmortalidad, la cual le reciben como don de Dios, como un regalo de Dios, en Romanos 2:7. Pero los inicuos segarán angustia e ira, horrenda expiación de juicio y del borde de fuego que ha de devorarlos a los adversarios, Hebreos 10:27. Mis hermanos, es importante preguntarnos qué pasa cuando un cuerpo humano es lanzado al fuego. Hay un periodo de tortura durante el cual el fuego va consumiendo el cuerpo antes que la persona cese de vivir. ¿Qué era de aquel rico? Jesús nos dijo que el rico era inmortal, porque en tal caso sería espíritu, y las llamas no queman el espíritu. El fuego es un proceso físico, es meramente combustión de la materia. Y el rico del relato era una persona física como usted y como yo. Y Jesús no deja nada inconcluso en este relato. Jesús nos deja que este tormento, nos deja en este relato con las palabras de Abraham que llegan a la conciencia del rico, mientras éste es atormentado por las lenguas de fuego que lamen su cuerpo. Un cuerpo humano no arde eternamente cuando éste es expuesto al fuego. Llega un momento en que se vuelve cenizas, por lo tanto, hemos de recurrir a otros versículos de la Biblia para saber el epílogo de la breve conversación que queda consignada entre el Señor y el rico. En Mateo 13:30 habla de los inicuos que son atados en manojos para su incineración. ¿Qué sucede con la cizaña que se arroja al fuego? Se quema del todo, mis hermanos. En Mateo 3:12, Juan advirtió a los fariseos que de no arrepentirse serían quemados como paja, serán quemados como fuego inextinguible, un fuego tan ardiente que ninguna masa de agua podría apagarlos, porque las llamas tornarían el agua en vapor. Que Dios castigará a los inicuos con fuego inextinguible, pero eso no quiere decir que éste seguirá ardiendo perpetuamente, aunque lo haya quemado todo. Un fuego inextinguible no puede ser extinguido, pero sí puede acabarse una vez que consuma todo lo que le alimenta. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3, habla del fuego que quemará al rico, en los siguientes términos: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Este será el fin de los inicuos. Perecerán y no serán más. Se disiparán como el humo. Salmo 37:20. El rico sigue siendo carne mortal. Será consumido tras ser atormentado en la llama. Sufrirá la segunda muerte, como nos dice Apocalipsis 20:14, porque la paga del pecado es la muerte, no un interminable tormento en el lago de fuego. Así nos dice, porque la paga del pecado es la muerte en Romanos 6:23. También nos hace referencia a este versículo, este capítulo, tema de estudio, de los hermanos del rico. El hombre rico se da cuenta, por fin, de su ruina. Ahora, sí, una realidad. Era una realidad del abismo que mediaba entre él y todos los que habían recibido la inmortalidad. Ya Abraham había manifestado claramente la total imposibilidad de cruzar aquella cima y alcanzar la inmortalidad. Durante su vida él tuvo ocasión de convertirse en heredero del reino de Dios, pero la rechazó, escogiendo en su lugar las riquezas materiales y placeres de este mundo. Para él ya no había esperanza. Ahora estaba sentenciado a perecer en el espantoso lago de fuego que tenía frente a sus ojos. El último pensamiento vuela hasta sus 5 hermanos. Lanza un postrer clamor a Abraham y le ruega que envíe a Lázaro a casa de sus padres, a implorar a sus hermanos que se arrepientan para que se libren de tan espantoso tormento.
Abraham replica que ellos tienen los escritos de Moisés y los profetas, pero el rico sabe que sus hermanos no atenderán el mensaje de las escrituras. No, padre Abraham, exclama aquel atormentado, pero si alguno fuese de entre los muertos se arrepentirán, en el versículo 30 del capítulo 16 de Lucas. El rico sabía con certeza que Lázaro había sido levantado de entre los muertos. Esta sola declaración comprueba que toda la experiencia de Lázaro y el rico fue dada por Jesús para demostrar la verdad de la resurrección, no para engañar a mediante alguna inmediata partida al cielo o al infierno al instante de morir. Abraham replicó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Aunque alguno se levantara de entre los muertos, versículo 31, helo aquí. Está en lenguaje por demás claro. La experiencia de Lázaro y el rico demuestra la resurrección de los muertos, no una instantánea escapada al cielo como lo manifiesta anteriormente o al infierno. La resurrección de los muertos demuestra también, mis hermanos, la mortalidad. No es la inmortalidad de que uno jamás pierde conciencia y vive eternamente en un perpetuo tormento del infierno imaginario. Jesús estaba describiendo la resurrección o vuelta a la vida de uno que había muerto, de uno que no tenía ni la más mínima conciencia del lapso de siglos y milenios transcurridos de su muerte. En este pasaje bíblico, lejos de ilustrar la inmortalidad del alma y la espeluznante tortura en las llamas eternas del legendario infierno de Alighieri Dante, Jesús ilustra la muerte, el estado total de inconsciencia a través de los siglos, luego la resurrección de entre los muertos y la restauración de la conciencia y finalmente la segunda muerte en el lago de fuego, donde perecen los inicuos, allí sufrirán destrucción total, sus cuerpos se convertirán en cenizas que hollarán las plantas de los salvados. Este será su castigo, muerte eterna y la segunda muerte. La advertencia para todos, mis amados hermanos. Para finalizar, ¿cuál es la verdadera lección que encierra todo este relato? ¿Y cómo lo aplicaremos en nuestra vida? Al narrarlo, Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Nuevo Testamento por medio de este relato. El Salvador demostró la salvación, la resurrección, la vida eterna, que es dádiva de Dios, el reino de los cielos como heredad sobre la tierra. El apóstol Pablo nos dice claramente que la iglesia del Nuevo Testamento está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. En Efesios 2:20, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Pablo revela que esta fue edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles también. Jesús enseña aquí, mis hermanos, y si usted rehúsa creer en la palabra de Moisés y los profetas, si usted no tiene esperanza de salvación mediante la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, según Timoteo 3:15, donde usted puede hacerle sabio para salvación, hemos de aceptar toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Todo aquel que enseña que los mandamientos de Dios están abolidos, proclama un mensaje de ruina y de muerte. Quien inculque la pagana doctrina de la inmortalidad en el infierno o de la inmediata partida al cielo, pretende desmentir a Jesús y contradecir sus dichos. Es importante que a la luz de la palabra podamos comprender el mensaje verdadero que nos trae el Señor para cada una de nuestras vidas. Mis amados hermanos, es importante y necesario también comprender algunos aspectos o definirlos. En el estudio se había mencionado también la palabra en el Hades y en el Seol. Es para nosotros importante comprender, mis hermanos, que esta parábola también se aplica a nuestros días y nos enseña a visualizar de mejor forma las Escrituras. El Sheol, Hades o mundo de los muertos, como si fuera un retiro subterráneo,
incluidos sus accesorios y reclusos allí. El diccionario de Chávez dice, la morada de los muertos. El diccionario Vine nos dice, el Sheol, lugar de los muertos, Shaal, parece ser la base de un vocablo importante en el Antiguo Testamento, Sheol. Este término, que se encuentra 65 veces en la Biblia hebraica, se refiere al bajo mundo, a la caverna subterránea a la que van todos los muertos que se entierran. Aunque la Kjaf en inglés lo traduce a veces mal como infierno, el Sheol no se considera un lugar de castigo, sino el destino final de descanso de toda la humanidad. Génesis capítulo 37, versículo 35. Por esta razón se tenía como el camino de donde no se vuelve. Job capítulo 16, versículo 22. Job capítulo 17, versículo 14 al 16. Se la consideraba como un lugar temible, no solo porque significaba el fin de la vida física, sino también porque ahí no podía alabarse a Dios. Salmo 6:5. La liberación del Sheol se veía como una bendición. Salmo 33. En algunos casos el vocablo llega a ser un símbolo de aflicción o plaga. A menudo se usa paralelamente con el hoyo profundo, Deuteronomio 3:22, Salmo 86:13. Otro símbolo de destrucción. Mucho de lo que se dice acerca de Sheol es negativo, por lo que no debe sorprender que el concepto de infierno se fue desarrollando del mismo en la literatura intertestamentaria, es decir, en los 400 años donde no hubo pronunciamiento de los profetas. Entre el último libro entre Malaquías y Mateo, que es el período intertestamentario y no neotestamentario. No obstante, también el Sheol es un lugar de recompensa para los justos. En Oseas 13:14. Sheol se traduce de varias maneras en las diferentes versiones del castellano: tumba, abismo profundo, sepultura, lugar de los muertos, abismo de la muerte, o simplemente transliterado como Sheol. Primero, el vocablo se refiere a un estado de muerte, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará?, dice Salmo 6:5, y en el Salmo 18:5. Es el lugar de descanso final de todos los seres humanos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden a Sheol. Job 21:13. Ana confesó que ese era el Dios omnipotente que trasciende a las personas al Sheol, es decir, a la muerte. Segundo, indica un lugar de existencia consciente después de la muerte. La primera vez que se usa el término Jacob dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Todos los seres humanos van después de la muerte a un lugar que se llama el Sheol. Mis amados hermanos, la palabra Hades significa propiamente el lugar, estado en que han partido los muertos, sepulcro. Región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Algunos han afirmado que este término significa etimológicamente lo invisible, de a privativo e ido ver, pero esta derivación es dudosa. Una derivación más probable es dejado, que significa receptor de todo, que se corresponden conjuntamente con el Sheol, es decir, son sinónimos. A la luz de la palabra, mis amados hermanos, que sea de bendición este estudio y podamos salir de esa ceguera espiritual que nos hablan, en donde nos dan a entender que que nos dan a entender que el rico y Lázaro es una vida entre el cielo y el infierno, cosa totalmente falsa. No es de manera literal, por eso hay que escudriñar las Escrituras. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Ecuador, para la honra y gloria de Dios, y que su palabra sea manifestándose en nuestras vidas. Será hasta una próxima oportunidad, mis amados hermanos. Paz a vosotros.